Bueno, y continuamos con el desarrollo de la información y también del análisis. En plena crisis política, el gobierno nacional presentó el proyecto de presupuesto 2022, ley de leyes, dólar, inflación y crecimiento previsto. Bueno, de todo eso vamos a hablar con una especialista, amiga de Telediario. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gerbaji. Muy buenas tardes, Antonella, y bienvenida nuevamente después de sus vacaciones. ¿Cómo le va? Así es, gracias Marina, gracias por estar acá de nuevo. Bueno, al revés, agradecidos nosotros y con la posibilidad de recuperar este espacio para hablar de economía. Lo decíamos, en un ambiente tenso, crítico en términos políticos, se presentó el proyecto de presupuesto que además, en uno de sus puntos, ha incrementado la tensión dentro del oficialismo. Ya vamos a estar con eso, pero bueno, conocer los principales lineamientos de este proyecto que se presentó hace algunas horas nada más. Sí, como bien contás Marina, siempre todos los presupuestos tienen que presentarse el 15 de septiembre por la Ley de Administración Financiera y este año habrá sido presentado faltando 5 minutos para las 12 y que termine el día e incumplir la ley, así que la mayoría de la gente se lo puso a analizar el jueves, porque estaban durmiendo básicamente cuando se presentó este presupuesto. Sí, la verdad que todos los presupuestos todos los años son muy importantes porque definen las prioridades de los gobiernos. Son como la hoja de ruta de lo que van a hacer ese año. En el presupuesto los gobiernos explican cómo van a gastar, quién va a gastar, en qué van a gastar, cómo se van a financiar, con qué recursos van a contar. Así que aparte de las pautas macrofiscales que mencionabas, como por ejemplo cuánto crecería el PBI, cuánto va a estar el dólar o cuánto va a ser la inflación, también generan más o menos expectativas en la gente de cómo el gobierno va a enfrentar un nuevo año y a qué le va a dar prioridad, ¿no? Si decide gastar más en no sé, infraestructura o prefiere, ¿no?, gastar más quizás o no gastar más y ahorrar y llegar a un equilibrio fiscal. Entonces, el presupuesto es una ley que siempre hay que mirar y que tiene un montón de impacto en la vida de la gente, porque también, por ejemplo, ahí están gastos que pueden impactar en los bolsillos, como pueden ser las tarifas de luz, claro, o cuánto se gasta en educación. Así que es muy importante prestar atención y empezar a analizar el presupuesto, que sí, esta semana fue polémica y el presupuesto levantó parte de estas pujas, porque se habla de que este presupuesto viene con quizás no la cantidad de gasto que algunas partes hubieran querido y se habló que es más bien fiscalista. Esto viene también a cuenta de que el presupuesto, si bien se presentó el 15 de septiembre, hasta que se apruebe va a pasar tiempo y quizás antes de que se apruebe haya charlas con el FMI y cierto acuerdo con el FMI. Así que como toda ley, se trata en el Congreso y puede llegar a tener cambios, obviamente. Sí, Antonella, sí, una referencia. Recién decíamos que este proyecto de presupuesto tensionó la interna en el Frente de Todos y en la carta que presentó Cristina Fernández, ella le reprocha a Guzmán que presenta un déficit del 3,3% cuando se anticipa un crecimiento del 4%. ¿Qué significa esto para explicarle a la gente? ¿Qué significan estas dos instancias y por qué se da ese reproche? Primero mencionemos qué es un déficit. Déficit es cuando uno gasta más de lo que recauda, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y después, lo que gasta en relación al déficit significa que quizás hay ciertas personas que creen que gastar más haría que se mueva la rueda de la economía y el país crezca. Ese es el kirchnerismo más duro, digamos. Esa es como la línea más keynesiana y del kirchnerismo más duro. Claro. Y esa es una visión económica, pero también hay que ver cómo se financia el gasto, porque el gasto se puede financiar con impuestos, emisión o deuda. O sea, la plata no crece de los árboles, entonces uno tiene que con esos tres recursos poder llegar a gastar. Después, si se gasta mucho más de lo que se recauda, aumenta el déficit. El problema es que nosotros tenemos una deuda con el FMI que estamos negociando. El FMI siempre, cuando te presta plata, también te pide que vos tengas cierto orden en tus cuentas, ¿no? Porque ellos, ¿qué quieren? Que vos le repagues su deuda. Entonces no quieren que te endeudes de más
teniendo déficit. Entonces el FMI tiende a pedir poco déficit y entonces recortar en el gasto. Lo que se critica este presupuesto de ese lado de pensamiento es que están siendo extremadamente, ¿cómo se diría? Austeros. Y gastando demasiado poco en el gasto público. Lo que haría que el PBI no pueda crecer porque no se estaría dando este impulso del gasto que haría girar la rueda, ¿no? Después tenés ahí como un montón de variables. Tenés, por un lado, toda una escuela de pensamiento que dice que si vos no tenés déficit, tu inflación bajaría también, claro, ¿no? Y que si por el otro lado uno aumenta el gasto y aumenta el déficit, también la emisión sería más alta. Claro. También tus devaluaciones serían más altas. Otra cosa súper importante para analizar este presupuesto es que se estima que la devaluación sea menor a la pauta inflacionaria, lo que estaría diciendo que se estaría apreciando el peso con respecto al dólar, si se cumplen las pautas para 2022, ya que tendríamos una inflación de 33% y un dólar a 131 a diciembre de 2022. Entonces eso permitiría, serviría, si esto se cumple claramente, de un cierto ancla inflacionario, porque si el peso se aprecia, esto serviría para frenar la inflación, ¿no? Dice, en el presupuesto, aparte de presentar las pautas para el año que viene, también te presenta un cierre de 2021. Y en ese sentido se vio que lo que se proyectó con respecto al dólar estaría bastante en línea con lo que se había presupuestado. Entonces, como que eso está dando medio la confianza. Se dice que la variable de tipo de cambio sería hasta ahora, en estos periodos que estuvo en el Banco Central con esta gestión, se fue cumpliendo cuánto se decía que iba a estar según los presupuestos. El dólar oficial, sin todos los impuestos y todo. Claro, ¿no? Ese dólar, el de los importadores. Entonces, como que se estaría confiando en esa variable. La que no se confía es la variable de inflación, que viene siendo subestimada en los presupuestos que se han presentado hasta ahora, pero eso viene siendo algo generalizado en Argentina. Claro. Entonces se entiende que que el gobierno está controlando la variable dólar de oficial, ¿no? Sí. Con el presupuesto estaría más o menos siguiendo la misma línea, no así la inflación. Bien, entonces, Antonella, este proyecto de presupuesto contempla menos gasto público y una estabilización de otras variables. En realidad, con respecto al presupuesto, o sea, año contra año es 4% menos de gasto. Eso es lo que se está criticando. Claro. En sí, un déficit fiscal más acotado también. O sea, lo que se está diciendo es lo que se llama el ajuste, ¿no? Claro. Lo que todo el mundo está escuchando es que, siguiendo esta línea, viene siendo un presupuesto que se ajusta. Pero no olvidemos que el presupuesto es una herramienta flexible y que después los presupuestos se modifican y se amplían. Así que sí, pero también se puede llegar sobre la marcha a cambiar. Y otra cosa que estaban también criticando es que el Estado el gobierno se estaría financiando bastante con el Banco Central y no veían muy realistas lo que habían presupuestado para obtener por el lado del mercado privado, no así de organismos internacionales. Como que estaban siendo demasiado optimistas con la financiación que conseguirían en el 2022. Bien. Que quizás deberían recurrir más a financiarse mediante el Banco Central y eso no es muy bueno. Bien, bueno, entonces habrá que esperar a ver qué pasa en el escenario político, ya que, bueno, estas cuestiones también son parte de la puja para ver después, qué proyecto de presupuesto se termina aprobando. Antonella, muchísimas gracias por el contacto, por referenciar y explicar qué significa esto que está en agenda claramente en el día de hoy, en toda la semana y seguramente en los próximos días también. Ha sido muy amable. Hasta la semana que viene. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo.